como Julio ya lo mencionaba, yo soy Carolina, mi compañera es Karina. Ambas somos analistas de atención de público de la Superintendencia de Pensiones, somos trabajadoras sociales, y en esta oportunidad le vamos a hablar respecto a un tema que es muy importante independiente de la edad de la persona, que es el sistema previsional. Entonces, la Superintendencia de Pensiones es una institución que regula el sistema previsional y también el sistema de cesantía, y está ubicada, bueno, tiene una cobertura nacional, tiene una oficina en cada una de las regiones del país, y acá en Santiago está ubicada en Alameda 1449, piso 1, local 8, en la comuna de Santiago. Como referencia, si es que alguien no la conoce, está al lado de la Torre Entel por Metro Moneda, esa como referencia. El sistema de pensiones está compuesto por tres pilares: el pilar voluntario, el obligatorio y el solidario. El pilar voluntario comprende todas las cotizaciones de tipo voluntaria que puede efectuar una persona, ya sean la cuenta 2, los depósitos convenidos, la cuenta de ahorro voluntario, entre otras. El pilar solidario es principalmente todo lo relacionado con la reforma previsional que salió en el año 2008 con la ley 20.255 y que tiene relación con las pensiones básicas solidarias y con el aporte previsional solidario. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar con el pilar obligatorio, que es la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias que tienen los trabajadores en cada una de la AFP en donde esté afiliado. El pilar contributivo, el pilar obligatorio o contributivo lo administra la AFP, que tal como su nombre lo dice, es una administradora de fondo de pensión. Es una administración privada que tiene personalidad natural o jurídica, tiene un giro único o exclusivo, se financian a través de las comisiones, que cada una de las AFP tiene una comisión distinta, separación patrimonial entre la AFP y cada uno de los fondos, y tienen obligación de mantener 4 fondos, B, C, D y E, y el fondo A es voluntario de las AFP, y deben remitir cartola cuatrimestral a sus afiliados. Entonces, dentro de los beneficios previsionales, vamos a empezar con la vejez normal. Para que la persona se pueda acoger a una pensión de vejez existe, el decreto ley 3.500 establece una edad mínima, o una edad legal más bien dicho, para poder acogerse a esta pensión, y para los hombres los 65 años y para las mujeres los 60 años. La persona cumpliendo esta edad no tiene la obligación de pensionarse, sino que es una edad base, desde ahí hacia arriba la persona se puede pensionar por vejez. En el caso de las mujeres, si bien la edad legal es a los 60 años, las mujeres, hombres y mujeres hasta antes de cumplir los 65 años pudieran eventualmente pensionarse por invalidez, si así lo quisieran, o si así lo necesitaran. También existe la pensión de vejez anticipada, que la pensión de vejez anticipada es una pensión para personas que cumplen los requisitos que vamos a mencionar y que no tienen o aún no cumplen la edad legal para pensionarse por vejez. Es decir, los hombres inferiores a 65 años, mujeres inferiores a 60 años, y que tengan como mínimo 10 años de afiliación en el sistema previsional, que tengan un capital suficiente para poder financiarse una pensión que sea igual o superior al 80% de la pensión máxima con aporte solidario vigente a la fecha de la solicitud de pensión. La P+, que es la pensión máxima con aporte solidario vigente, es un monto de pensión que se actualiza cada año, es decir, todos los años va a ser distinto. Y también con el saldo que tienen en la cuenta se tienen que alcanzar a financiar una pensión que sea igual o superior al 70% del promedio de las rentas imponibles percibidas y rentas declaradas en los últimos 10 años anteriores al mes en que se acogen a pensión. Es decir, por dar un ejemplo, si yo en los últimos 10 años tengo un promedio de renta, no sé, de 1 millón de pesos, tengo que tener un capital suficiente para
financiar una pensión de como mínimo 700.000 pesos, que sería 70% del promedio de la renta. Y como les decía, toda persona que tenga hombre o mujer inferior a 65 años podría eventualmente hacer una solicitud de pensión de invalidez. Para ello tiene que ir a su AFP, hacer una suscripción de solicitud de pensión. La AFP toma esta solicitud, la envía a la comisión médica, y es la comisión médica la institución encargada de hacer una evaluación, obviamente bajo criterios médicos, y hacer una evaluación de la calificación de invalidez. Si la comisión médica determina que el porcentaje de invalidez, es decir, el porcentaje de menoscabo que tiene la persona para trabajar, es sobre el 50%, se otorga una pensión. Si es inferior al 50%, se rechaza la pensión. Si se le otorga sobre el 50%, pero inferior a los 2/3, que eso sería alrededor de unos 66,6, ¿cierto, Karina? 66,6, en ese rango se otorga una pensión parcial, y sobre eso, sobre los 2/3, se otorga una pensión de invalidez total. Y obviamente para poder acogerse a esta pensión, la persona no puede haberse pensionado antes de esto por vejez. Y otro tipo de pensión es la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia se genera cuando una persona que estaba afiliada o pensionada en el sistema previsional fallece. Y en este caso, si existen el grupo de personas que vemos en la lámina, estas personas pueden solicitar una pensión de sobrevivencia. Es decir, podrían solicitar pensión de sobrevivencia los hijos menores de 18 años y hasta 24 años, siempre y cuando estén estudiando. Aquí también los hijos, independiente de la edad, que tengan algún tipo de invalidez, pueden también solicitar una pensión de sobrevivencia. También el o la cónyuge, el o la conviviente civil, y también los padres o madres de hijos de filiación no matrimonial. En este caso, para que se entienda un poco el concepto de padre o madre de hijo de filiación no matrimonial, son la persona, por ejemplo, el padre de mis hijos, pese a que yo no me haya casado con él, ¿ya? Entonces, pero esta persona, este padre o madre, tiene que acreditar que a la fecha del fallecimiento tiene que haber sido soltera, o soltero, o viuda, y también se tiene que acreditar que vivía a expensas del afiliado. Esto se acredita mediante un informe social. Y si es que no existe este grupo de personas, es decir, si la persona falleció, no era casado, no tenía hijos, entonces los padres de la persona fallecida podrían también solicitar una pensión de sobrevivencia, siempre y cuando los padres hayan sido causantes de asignación familiar. Y en el caso en que no tengamos ninguno de este grupo familiar, una persona falleció sin potenciales beneficiarios de pensión de sobrevivencia, solo en ese caso los fondos acumulados en la cuenta podrían generar herencia. Claro que generan herencia siempre y cuando permanezcan en la AFP. Si la persona fallecida se había pensionado y había solicitado una renta vitalicia, no genera herencia al fondo de la renta vitalicia. Pero Karina más adelante lo va a mencionar porque es parte de las modalidades de pensión. Tal cual como le explicó Carolina, lo que hablábamos antes son los tipos de pensión que existen. Esos tipos de pensión ya me pueden dar posibilidades de optar a distintas modalidades de pensión. ¿Qué son las modalidades? Es la opción que yo decido de dónde dejar mi plata, ¿ya? Existen 4 modalidades de pensión, que son las que ustedes pueden ver ahí. En realidad son 2 grandes grupos y las otras 2 son una mixtura de las 2 primeras, ¿ya? Ejemplo, la primera es el retiro programado. ¿Qué significa el retiro programado? Yo mantengo el dinero que tengo en la AFP y la AFP me lo paga mensualmente hasta que yo muera. ¿Por qué se llama retiro programado? No es que yo pueda decidir cómo quiero que se me pague, no por eso se llama programado, sino que
la AFP lo calcula en base a lo que dice una normativa, una fórmula de cálculo que existe y que está estipulada por norma, ¿ya? No es a criterio de la administradora, lo calcula y todos los años, una vez al año, en el mismo mes que yo me pensioné, supongamos que yo me pensioné en julio, todos los meses en el mes de julio, todos los años en el mes de julio, va a ir haciéndome un recálculo de la pensión y va a decir al año siguiente, ya, ¿cuánta plata le queda a esta persona? ¿Era hombre o era mujer? ¿Tenía tantos beneficiarios? ¿Siguen esos beneficiarios? ¿Qué edades tienen esos beneficiarios? Y una vez al año me va a hacer el cálculo de la pensión para todo el año siguiente. Y así sucesivamente hasta que se supone que los fondos me lo permitan o hasta que yo fallezca. Porque eventualmente, si tengo muy poquitita plata en la cuenta, en esta modalidad yo me puedo quedar sin dinero, ¿ya? O eventualmente si tengo harta plata en la cuenta y la AFP me la calcula de manera normal y regular, nunca yo debiera quedarme sin dinero. Por eso que la AFP todos los años hace este recálculo, para que yo en ningún momento me quede sin plata. ¿Bien? La otra modalidad que existe es la renta vitalicia. La renta vitalicia es agarrar toda la platita que yo tengo y entregársela a una compañía de seguros. Yo compro una póliza de seguro. Es decir, yo compro una pensión que me va a pagar una compañía de seguro y que va a ser fija en UEFs por el resto de la vida, independiente de lo que yo viva. Viva 5 años más o viva 80 años más, la compañía de seguros me va a pagar por siempre. Por eso que el nombre dice vitalicio, ¿ya? Y lo que es importante de la renta vitalicia es que la pensión es fija. Es decir, se calcula al inicio, y si al inicio me dijeron que me van a pagar 10 UEFs, me van a pagar 10 UEFs desde el inicio hasta el fin de mis días. ¿Bien? No tiene modificaciones como el retiro programado. No me lo van a recalcular una vez al año y eso eventualmente va a bajar o subir. No, siempre va a ser lo mismo. ¿Bien? Obviamente que va a tener la variación respecto al valor de la UEF, pero sería la única variación que tendría la renta vitalicia. La otra modalidad es la renta temporal con la renta vitalicia diferida. ¿A qué se refiere esta modalidad? Yo separo mis platas. Ejemplo, tengo 100 millones de pesos y la renta temporal se refiere a que yo puedo obtener por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 3 años o 4 años, o lo que mis fondos me lo permitan, cobrar una pensión por alrededor del doble de lo que me va a pagar la renta vitalicia. ¿Qué quiere decir esto? Si una compañía de seguros me dice, yo le voy a pagar 10 UEFs, la renta temporal, que es la plata que yo mantengo en la AFP, me debiera pagar 20, ¿ya? Entonces, se dividen las platas, y si yo tengo 100 millones, ejemplo, dejo 20 millones en la AFP, para que la AFP me pague una pensión del doble de lo que me va a pagar después la compañía de seguros. Entonces, primero me paga la AFP, por el tiempo que se determine, que lo que me alcancen los fondos, y terminando ese tiempo me paga la compañía de seguros, ¿bien? La gracia de esta modalidad es que al principio voy a recibir menos plata, o sea, más plata, alrededor del doble, pero después voy a recibir la mitad, ¿ya? Entonces, claramente, si recibo más antes, voy a recibir menos después, ¿ya? O sea, hay que considerar que es el mismo dinero, pero distribuido de distinta manera, ¿ya? Y la última modalidad es la renta vitalicia con el retiro programado. ¿En qué consiste la renta vitalicia con el retiro programado? Yo la plata que tengo en la cuenta la divido en 2 o en los porcentajes que yo estime conveniente y voy a tener 2 pensiones. Una en retiro programado y la otra en renta vitalicia, paralelas. Esto es para la gente que tiene mucha plata en la cuenta, no es para todos, ¿ya? Porque se van a dividir los fondos y voy a tener 2 pensiones con las 2 modalidades primeras que expliqué y con las características de cada una de ellas que vamos a ver en la lámina que viene a continuación. Acá pueden observar que tienen distintas características los distintos tipos de modalidades. Ejemplo, el retiro programado, que es mantener la plata en la AFP, es administrado por la AFP, me permite más adelante que yo pueda decidir cambiarme a otra modalidad distinta al retiro programado. Por ejemplo, si estoy 2 años en el retiro programado y me di cuenta que de un año al otro, el recálculo que me hicieron de la pensión me bajó una UEF, ¿ya? Entonces yo digo, si me va bajando una UEF todos los años, no sé cómo voy a estar en 10 años más, así que prefiero irme a una compañía de seguros, agarrar toda la platita que yo tengo y traspasarla a una compañía de seguros para que me den una pensión fija en UEF por el resto de la vida.
puedo cambiarme de modalidad, ¿ya? No es obligación que me quede siempre en esa. La propiedad de los fondos en el retiro programado siempre es mía. Yo no puedo decidir cómo se me pague la plata, pero la plata siempre va a ser mía, ¿bien? Y obviamente que el riesgo de la inversión y de la sobrevida lo asume el afiliado. ¿Por qué? Porque mientras la plata se mantenga en la AFP, el valor de los fondos puede aumentar o puede disminuir. Eso significa que yo, al decidir quedarme en la AFP, voy a estar afecto siempre a los cambios de las rentabilidades que sufran los fondos previsionales, ¿bien? Y si además vivo más del tiempo que está estipulado de acuerdo a la ley, también voy a asumir ese riesgo de sobrevida. En este caso, el monto de la pensión, como dice ahí, es variable, porque tal cual como les señalé, va a ir cambiando todos los años. Y además, como la plata se mantiene en la AFP y el fondo es mío, sí o sí, constituye herencia tal cual como le señaló Carolina. No todos los fondos previsionales constituyen herencia, sino que solo los que están en la AFP. ¿Bien? La renta vitalicia, que es la que viene en la columna siguiente, ¿quién la administra? La compañía de seguros, ¿ya? Yo no puedo cambiarme de modalidad, no puedo irme a una compañía de seguro y después volver a la AFP, porque cuando yo me opto por una renta vitalicia, como les señalaba, yo agarro esta plata y le compro una pensión a una compañía de seguros. Por lo tanto, ya yo no tengo más plata. La plata no es mía. Yo solo lo que tengo derecho es a cobrar una pensión mensual por el resto de la vida. Por lo tanto, yo no puedo volver atrás, porque ya no tengo dinero. Lo único que tengo es derecho a cobrar una pensión. La propiedad de los fondos, como ahí dice, no es mía, porque yo la entregué, es de la compañía de seguros. Y el riesgo de la inversión de esa plata que va a generar después rentabilidad o no, o la sobrevida, la asume también la compañía de seguros, porque ellos, comprándoles yo una renta vitalicia, asumen el riesgo de pagarme hasta que yo viva. Y si yo vivo 150 años, hasta esa edad me lo tienen que pagar. ¿Bien? El monto de la pensión, como lo dice ahí, es constante porque yo hoy día negocio un valor de pensión y me lo van a pagar por el resto de la vida y va a ser fijo en UEFs. Y en este caso no hay herencia porque la plata no es mía, por supuesto, yo la entregué y falleciendo el afiliado, si es que no tiene beneficiarios de pensión, hasta ahí nomás llegó el pago de la pensión. ¿Bien? La tercera modalidad, que es como les decía, esta mixtura de las dos, la renta temporal con la renta vitalicia diferida, es lo mismo que lo anterior. Bien, la plata que se queda en la AFP va a generar herencia, yo voy a sufrir los cambios en las inversiones, etcétera, mientras que el otro monto que traspasa la compañía de seguros, en la administración la tiene la compañía de seguros, no puedo volver atrás, la propiedad de los fondos ya no es mía y ellos asumen el riesgo de la inversión, ¿ya? Y la última modalidad, que es la renta vitalicia con el retiro programado, como son paralelas, es decir, mis fondos se dividieron, es lo mismo que la primera y la segunda. Es decir, el retiro programado del fondo que decidí mantener en la AFP va a tener todas las características de que me puedo volver a cambiar de modalidad, la plata va a seguir siendo mía, el monto de la pensión va a ser variable, y en la otra parte que traspasé a la compañía de seguros, tiene las características de la renta vitalicia, que la plata ya no es mía, la tiene la compañía de seguros, no constituye herencia, etc. ¿Bien? Esta es la ruta del trámite. ¿Bien? Las personas, cuando hacen una solicitud de pensión, independiente de que sea de invalidez, de vejez o de sobrevivencia, van a pasar por un sistema. Se hace una solicitud de pensión y van a ingresar a un sistema que se llama SCOMP, Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión. No sé si a alguien le suena por ahí. Es una plataforma, ¿ya?, que sirve para centralizar todas las ofertas que me pudieran hacer las distintas compañías de seguro y las AFPs. Las AFPs todas me van a ofrecer lo mismo porque se calcula la pensión de acuerdo a una fórmula que está estipulada por norma. La diferencia que va a tener una AFP y otra es el cobro de la comisión. Entonces, claramente, si una AFP me cobra más comisión que la otra, mi pensión mensual se va a ver incrementada o rebajada de valor dependiendo de eso. ¿Bien? Y como dice ahí, la función del SCOM es recibir, transmitir la solicitud y finalmente ofrecer al afiliado las opciones que tiene de acuerdo al monto de pensión que ha juntado. ¿Ya? Entonces, el afiliado hace la solicitud de pensión. ¿Dónde hace la solicitud de pensión? En la AFP. Siempre se va a hacer en la AFP, ¿ya?
Aunque yo quisiera irme a una compañía de seguros, el trámite se inicia y se termina en la AFP. Se hace la solicitud de pensión en la AFP le entrega el certificado de saldo que lo dice el punto 2, y con ese certificado de saldo que dice la cantidad de dinero que yo logré ahorrar en toda mi vida laboral, o que logró ahorrar en mi cónyuge ya, se ingresa al sistema que se llama SCOM. Ingresándolo al sistema, yo solicito ofertas. ¿Qué quiere decir esto? Yo le digo al sistema, mire, ejemplo, yo soy una mujer de 65 años, tengo tantos beneficiarios de pensión, de tales edades. Esto no va con nombre, con RUT ni nada, sino que solamente con las características que le estoy señalando, porque el sistema tiene que saber si se refiere a una mujer o a un hombre, ¿ya? Cuánto es el saldo que tiene en la cuenta, si tiene o no beneficiarios de pensión, porque el cálculo de la pensión no va a ser igual para una persona que no tiene ningún beneficiario o para alguien que tiene una cónyuge, 5 hijos, 3 madres de filiación no matrimonial, ¿ya? No va a ser lo mismo. Entonces, toda esa información ingresa a este sistema. El SCOM procesa estas solicitudes, que ahí dice que son anónimas porque no están individualizadas, sino que están solamente con las características de la persona que está solicitando la oferta. Y se entregan las ofertas, ya que pueden hacer, como les decía, las compañías de seguro y las distintas AFP, en un solo documento que se llama certificado de ofertas. Tiene harta hoja, es bien largo, pero hoy día es mucho más entendible porque el SCOM me parece que es desde el principio de año, ya no vienen valores UEFs. Antes venía solamente en valores UEFs. Hoy día vienen pesos. Vienen en pesos y hay una escala al lado que dice, por ejemplo, la compañía A me ofrece tantos pesos, la compañía B me ofrece tantos pesos, y cuánto es la diferencia entre la compañía A y en la compañía B, para que la gente pueda visualizar y tomar la mejor oferta. ¿Bien? Con el certificado de oferta, yo tengo la opción de aceptar alguna de las ofertas que vienen ahí, ¿ya? O ir a negociar. Por ejemplo, si yo quisiera irme a una compañía de seguros, yo puedo ir con el SCOM en mano y decirle, por ejemplo, no sé, a la compañía B, ¿sabe qué? La compañía A me ofrece más que usted, pero en realidad mi tío se pensionó con usted, mi mamá se pensionó con usted, y la verdad es que usted, compañía, me da seguridad, por lo tanto yo quiero pensionarme con usted, pero usted me ofrece más poco. Por lo tanto, yo quiero que usted me haga una oferta, a ver si me mejora esta oferta que me da la compañía A o me la supera, ¿bien? Y eso se llama oferta externa. Las compañías de seguro pueden hacer eso, yo puedo ir y negociar, ¿ya? O también pueden, eventualmente, si yo la verdad es que después de todo este proceso dije, en realidad, yo pensaba que me iban a dar más monto de pensión, voy a trabajar un par de años más, no me voy a pensionar ahora. El hecho de haber iniciado el trámite no significa que lo tenga que terminar y pensionarme. Yo puedo desistirme del trámite si es que no he hecho todavía una selección. ¿Ya? Y todo queda nulo. ¿Bien? Ya, ahí está lo mismo que está en el anterior, pero con más ordenado y con los días. Yo inicio el trámite de la pensión y 10 días después la AFP me entrega un certificado que es el certificado de saldo. Ese certificado de saldo tiene una duración de 35 días, pero ahora con la contingencia está durando 60 días. ¿Ya? Hoy día todos los procesos se están haciendo online, ya no es necesario que la gente se traslade a ninguna parte, se inician a través de las páginas web, se entregan los certificados por correos electrónicos, se suben al SCOM a través de la web y finalmente se hace la selección también a través de la página web. La persona no tiene por qué moverse de su casa, ¿ya? Esas son las duraciones. También hay que tener ojo con el tema de los plazos, porque hay gente que de repente cree que esto dura eternamente y en realidad no es así, y no vio que el certificado de saldo tenía una fecha de vigencia y resulta que se le pasó el plazo y no pidió las ofertas y nada que hacer. O sea, se terminó ese proceso, ¿ya? Se le vencieron los plazos y si no pidió las ofertas y no seleccionó, eso queda nulo. Y la persona tiene que volver a iniciar un trámite otra vez. Por eso que es importante tener ojo con las fechas, ¿ya? Porque la gente después dice, ¿y qué pasa con la solicitud que hice hace 2 meses atrás? ¿No me van a pagar retroactivamente? No, pues no le van a pagar retroactivamente porque usted no hizo el trámite, no lo concretó. Por lo tanto, eso se venció y ya no es válido. ¿Bien?
Ya, este es un punto importante porque como a veces la gente tiene tanta desconfianza en el sistema de las AFP, no quieren ir a la AFP a hacer el trámite, creen que a lo mejor lo que les dicen no es lo correcto, etcétera. Existe la figura de los asesores previsionales, ¿ya? Los asesores previsionales son trabajadores independientes que tienen un conocimiento mínimo de la norma, ¿ya? Porque ellos dan una prueba de conocimiento que la aplica nuestra superintendencia, y si ellos aprueban ese cuestionario, se les da un código para que puedan trabajar, ¿bien? Y ellos tienen un costo, por supuesto, no trabajan gratis, son trabajadores independientes y le cobran. ¿A quién le cobran? A la AFP, ¿ya? Cuando han escuchado, no sé si han escuchado alguna vez que los asesores previsionales se acercan a las personas y le dicen, no se preocupe, usted no me va a pagar. O sea, en realidad sí le va a pagar. No va a salir de su bolsillo, pero va a salir de su cuenta, ¿ya? Entonces, no es que no le vayan a pagar, no le va a pagar de su bolsillo, insisto, pero sí tiene un costo, ¿ya?, que puede ser hasta de un 2% del total de la cuenta, pero con un tope de 60 UEFs. Y el tope de 60 UEF hoy día, con el valor de la UEF de hoy, es 1.719.000 pesos. Igual es harta plata, ¿ya? Pero la persona hace el trámite de inicio a fin, o sea, yo no me debería mover de mi escritorio. Yo le entrego un poder, un mandato para que esa persona me represente, y él debería ir a hacer todos los trámites de la FP, traerme las ofertas, orientarme y decirme cuál es la mejor opción, y finalmente yo decidir de acuerdo a la orientación que él me dio. Los asesores previsionales no se consiguen mejores ofertas de las que yo podría conseguirme de manera individual, ¿ya? Yo puedo hacer el trámite de manera individual, personal, vía web, y no tiene ningún costo, la AFP no me va a cobrar, y la AFP me tiene que prestar el mismo servicio de asesoramiento que me podría entregar quizás un asesor previsional, quizás en menor profundidad, pero la AFP me tiene que orientar y el proceso es sin costo desde principio a fin. Los asesores previsionales son una opción, no tengo la obligación de tomar su servicio, ¿ya? Pero para que ustedes sepan que existen estos profesionales que se dedican al trámite de las pensiones, ¿bien? Ya, nosotros acá colocamos algunos tips porque es importante que la gente tenga ojo con estas cosas. Por ejemplo, que se informen en las instituciones que están especializadas para ello, como cuáles, como la AFP, como las compañías de seguro, como la Superintendencia de Pensiones. Nosotros no somos asesores previsionales los que atendemos público, pero sí los podemos orientar en relación a señalarle cuáles son las ofertas que le están dando, cuáles son las características de una, cuáles son las características de la otra. No le vamos a decir qué es lo que tiene que elegir, porque no es nuestra labor, pero la idea es poder orientarlos para que tomen una decisión informada, ¿bien? Por lo tanto, no informarse con la vecina de al lado, con la prima que se pensionó, porque la verdad es que siempre es mejor obtener la información formalmente, ¿bien? Lo otro es que ninguna situación es igual a la otra, porque la gente siempre se compara y dice, es que mi vecina, que trabajó la misma cantidad de años que yo, o mi compañera de trabajo, se pensionó con más plata, le dieron más pensión. Bueno, eso tiene muchas variables, por lo tanto, ninguna situación es igual a la otra, uno no se puede comparar, ¿bien? Que estén atentos, como ya les señalé, a la fecha y los plazos de los documentos, porque todo tiene vigencia y vencimiento, ¿bien? Que lean todo lo que tienen que firmar, aunque se demoren, porque mucha gente de repente dice, es que yo firmé ahí nomás, porque yo en realidad me entregaron el documento y era tan largo que no me di el tiempo de leer y yo firmé nomás. La firma es una manifestación de voluntad, por lo tanto se entiende que si una persona firma un documento es porque lo leyó y está de acuerdo con lo que ahí dice. Eso significa que después no podría decir que no está de acuerdo porque lo firmó. Y la firma ya le da la validez, ¿bien? Que también mantengan todo el respaldo de los documentos de los trámites, o sea, lo ideal es que la gente inicie su trámite y lo finalice y mantenga todos los documentos guardados, porque esos son sus respaldos, de fechas, de plazos, etc. Lo que hablamos de los asesores previsionales, no trabajan gratis, tienen un costo, siempre y cuando sean asesores previsionales. Los asesores previsionales están inscritos en la página de la Superintendencia de Pensiones. Si viene alguien a mi casa o me llama por teléfono y me dice soy asesor previsional, ¿qué tengo que hacer yo? Preguntarle el nombre, ver el código, ver si efectivamente está inscrito en la página de la Superintendencia de Pensiones, y si es así, es un asesor previsional legal, ¿ya?
porque hay muchas personas que trabajan así por cuenta propia y no son asesores previsionales, o también hay agentes de las compañías de seguros que la intención de ellos no es necesariamente entregarle el mejor monto de pensión, sino que captar al cliente para ganar la comisión, ¿ya? Por lo tanto, pudiera ser que quizá ese agente le diera la mejor oferta, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿bien? Lo otro es que si no entiende algún concepto, porque la verdad es que los temas de pensiones son súper difíciles quizás para la gente que no escucha de esto diariamente, que no sabe, que la verdad es que solamente se ha dedicado a trabajar, como dice la mayoría de las personas, nunca se preocupó de si acaso le cotizaban o no le cotizaban, y hoy día se tiene que pensionar y la verdad es que no sabe nada, que consulten, ¿ya? Porque hay muchos conceptos que si no se entienden se tienen que preguntar. La idea es que la persona se oriente, conozca del tema para que tome una decisión lo más correcta posible. Y lo último es que sugerimos que busquen apoyos en personas cercanas. Por ejemplo, hay personas que les cuesta más que otras, que no entienden bien, entonces la idea es que si a lo mejor no logran entender bien ellos, que se apoyen en personas, en familiares, no sé, llevo a mi hija para que me acompañe porque quizás ella entiende mejor, entre las dos a lo mejor podemos tomar una mejor decisión, ella me puede explicar después, me puede orientar, etc. Entonces, también como son temas súper relevantes, o sea, es decidir qué voy a hacer con la plata que junté durante toda mi vida laboral y la tengo que tomar esa decisión en 35 días y la verdad es que me resulta muy complejo cuál es la modalidad que quiero tener. A veces esto es un tema familiar, por lo tanto se conversa en la mesa y la decisión se toma en conjunto. Por lo tanto, es súper importante que también participe toda la familia. Esa sería nuestra presentación, Julio. Ahora abrimos los micrófonos para realizar algunas consultas. Me imagino que tú haces ahí la moderación para poder decir quién va primero, quién va después. Sí, veo acá, lo que veo, digamos, en esta pantalla, a la señora Patricia que levantó la mano. Señora Patricia, adelante, haga su consulta y vamos en orden, digamos, después le damos el turno a otra persona. Adelante, señora Patricia. En una de las láminas al final decía GEOAPS. ¿Qué significa eso? Eso signifiga garantía estatal o aporte previsional solidario, ¿ya? Son beneficios que complementan los montos de la pensión. La garantía estatal, la verdad es que es un beneficio que existe desde que se creó la ley, que es del año 81, y que está quedando atrás porque tiene requisitos de edades al año 2018. Ese es el corte. Por lo tanto, hoy día la gente que se está pensionando, la verdad es que no puede obtener esa garantía estatal, sino que puede postular al aporte previsional solidario. Pero los aportes previsionales solidarios para las mujeres y los hombres es a los 65 años de edad, no es a los 60. Por lo tanto, la mujer cuando se pensiona a los 60 tiene que esperar 5 años para recién a los 65 poder solicitar este beneficio, verificar si acaso se cumplen con los requisitos, que es estar dentro del 60% más vulnerable, tener una pensión inferior a un valor que estipula la ley, etcétera, y de acuerdo a eso se pudiera o no obtener el aporte. ¿Bien? Gracias. La señora Dania levantó su mano. Buenas Adelante. tardes, yo soy Dania. Yo tengo una pensión de sobrevivencia. Mi pensión de sobrevivencia es independiente de la pensión que voy a optar ahora por mi pensión, por el dinero que yo he ahorrado durante mi vida. ¿Eso es así? ¿Tengo entendido que es así? Le contesto yo, Karina. Sí, son independientes. Por eso las personas eventualmente podríamos tener más de una pensión, podríamos tener la pensión por nuestras cotizaciones acumuladas durante nuestra trayectoria laboral y como en el caso de usted, también podríamos tener una pensión de sobrevivencia. Claro está, como una acotación, y por lo que decía Karina delante, por ejemplo, si la persona quisiera postular a un aporte previsional solidario, para efectos del cumplimiento del requisito se considera la sumatoria de ambas pensiones. Eso hay que tener bien claro, porque hay veces en que las personas están pensionadas por una pensión, por ejemplo, primero, en el caso de usted, ya está pensionada por sobrevivencia
y podría eventualmente, no sé qué edad tiene, pero si ya tuviera los 65 No, años, yo voy a tener los 65 años. ya, usted con su sola pensión hoy en día que tiene, que es la sobrevivencia, si cumpliera con los requisitos, podría postular al aporte previsional solidario, pero si el día de mañana se pensiona por vejez, por sus cotizaciones, ese aporte, como está sujeto al monto de pensión que yo percibo, puede disminuir o podría dejar de percibirlo. Ya. De acuerdo. Acá tengo una pregunta del chat, antes de dar la palabra. Dice, si una persona realiza el trámite de pensión por su cuenta, el 2% que cobra un asesor previsional autorizado, ¿queda para la pensión de la persona? Claro, o sea, No, el 2% se saca de la cuenta únicamente cuando yo hago el trámite con un asesor previsional. Si no hago el trámite con un asesor previsional, no me sacan nada de la cuenta, por lo tanto sigue perteneciendo al fondo. Perfecto. No es que haya un monto diferenciado para pagarle al asesor previsional, ¿ya? Sino que es el mismo saldo que yo tengo en la cuenta de donde se saca el dinero, ¿bien? Por lo tanto, no es que se lo quede la persona, sino que sigue formando parte del capital que yo tengo para financiar mi pensión. Perfecto. ¿Alguien más desearía hacer otra pregunta? Rosana en el chat dice que quiere hacer una consulta. Quiero hablar ya. Señora Rosana, adelante, puede hablar. Y si no, nos escribe. El micrófono, señora Rosana, lo tiene que Señora abrir. Rosana Jiménez, ahí sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Yo soy encargada de remuneraciones del Hospital Psiquiátrico El Peral. Así que acá recibimos varias consultas de los funcionarios cuando empiezan con esta etapa. Entonces me gustaría que si me pueden ayudar, por favor, con algunas preguntas que me han hecho los afiliados y que están pronto a pensionarse. En primer lugar, la pensión de invalidez. Cuando un funcionario se pensiona por invalidez, ¿esta pensión dura ese cálculo de por vida? Porque tengo entendido que el cálculo de la pensión de invalidez es en base a las rentas que tenía cuando era trabajador, no a la cuenta que tiene en su cuenta de capitalización individual. Entonces me preguntan, si por ejemplo ellos se pensionan a los 40 y esa pensión es de 350, no sé, al momento de que llegan los 60 o los 65 años, ¿le recalculan la pensión y empiezan a recibir una pensión de vejez? La segunda pregunta, cuando una pensión de si lo hacemos sobrevivencia... por parte para irla respondiendo al tiro. Ah, ya, súper. Ya. Yo le respondo esta, Caro, después le respondes tú la siguiente. A ver, las pensiones de invalidez, sí, tal cual como dice Carolina, para las personas que trabajamos y pagamos un seguro que se llama seguro de invalidez y sobrevivencia, se hace el cálculo de la pensión que yo voy a recibir en base a las rentas de los últimos 10 años, ¿ya? Ahora, el monto que yo voy a recibir va a depender de si acaso la pensión es parcial o es total, como dijo Carolina. Si es parcial, es decir, sobre el 50% de menoscabo, pero menos de los 2/3, menos del 66,6%, la pensión es parcial. Y como el nombre lo dice, no es que yo esté inválida completamente, sino que puedo seguir trabajando, ¿bien? Pero voy a recibir una pensión por esa invalidez parcial que tengo, pero que se va a reevaluar después de 3 años. Después de 3 años me van a decir si acaso mi condición se mantiene, aumentó mi porcentaje de invalidez o disminuyó. ¿Bien? Ya, si yo tengo una invalidez parcial, el cálculo de la pensión va a ser en base al 50% de las rentas que tuve en los últimos 10 años. Si yo me pensiono por una invalidez total, es decir, sobre el 66,6%, a mí, en vez de pagarme el 50% de ese promedio, me van a pagar el 70% de ese promedio. Por eso que la mayoría de las personas aspira a tener una pensión de invalidez total, porque el monto de la pensión es mayor. Ejemplo, si tengo un promedio de rentas de 1 millón de pesos, la pensión parcial me va a pagar una pensión de 500.000. Versus, si me dan una pensión de invalidez total, yo voy a optar una pensión de 700.000, ¿ya? Supongamos que tengo una invalidez total y la pensión que debo financiar es de 700.000 pesos. ¿Cómo funciona esto? Yo en la cuenta, ejemplo, tengo 50 millones de pesos. Con esos 50 millones de pesos, yo no alcanzo a financiar la pensión de 700.000 pesos. Alcanzo a financiar una pensión de 100.000, ¿ya? Entonces, como yo tengo este seguro que paga mi empleador todos los meses, que se llama de invalidez y sobrevivencia, la AFP le dice a la compañía de seguros que
que paga este seguro de invalidez y sobrevivencia, oiga, ¿sabe qué? Tiene 50 millones de pesos y no me alcanza para pagarle los 700.000. Necesito, para pagarle una pensión de 700.000 pesos, que hayan 250 millones en la cuenta. Por lo tanto, me faltan 200. Páseme esos 200 millones de pesos para depositárselos en la cuenta de la persona, para que sume junto con lo que tiene un total de 250 millones de pesos, y en base a eso yo le voy a poder pagar una pensión de 700.000 pesos. Ahora, la pregunta que tú tenías, si acaso esta pensión es fija o no, eso va a depender de la modalidad que la persona tome. Porque tal cual como explicábamos, si yo decido estos 250 millones inmediatamente traspasarlo a una compañía de seguros, voy a tener una pensión de 700.000 pesos de por vida. Pero si yo decido quedarme en la AFP, esos 250 millones de pesos hoy día es eso, y me van a ofrecer una pensión de 700.000. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y que me vayan recalculando el monto de mi pensión, eso puede ir disminuyendo de valor, ¿ya? Ya, perfecto. Yo me pensiono solo una vez en la vida. Eso significa que si me pensiono por una invalidez total, yo cuando cumpla los 65 o los 60, si soy mujer, no va a pasar nada. Yo ya me pensioné, ya ocupé mi plata, ¿ya? No voy a sufrir ningún recálculo distinto por haber cumplido la edad legal. La única diferencia la tiene la invalidez parcial, porque cuando yo me pensiono por invalidez parcial y me pagan el 50% del promedio de esas rentas, la ley dice que a mí me tienen que retener un 30% del total de mis fondos, ¿ya? Y ese 30% que se me va a retener, se me va a liberar al cumplimiento de la edad legal. Entonces, ahí, a los 60 años si es mujer, a los 65 años si es hombre, si es que tiene una invalidez parcial, ¿ya? Ahí sí que es importante la edad legal, porque ahí se me liberan los fondos con el cual se me puede recalcular la pensión si es que estoy en la AFP y tengo mi plata en la AFP, o si es que yo ya me pensioné años atrás y opté por una renta vitalicia y traspasé toda la plata a la compañía de seguro, y lo único que me queda en la cuenta es el saldo retenido. La AFP me va a calcular una pensión adicional, se llama. Entonces yo voy a tener dos pensiones, una por mi invalidez y la otra por el saldo retenido que se liberó al momento de pensionarme por vejez. Súper. Muchas gracias. Ya, la otra pregunta que tengo. Cuando hay una pensión de sobrevivencia, ustedes decían, hablaban de la gente que podía ser beneficiaria de esta pensión, que son los hijos, cónyuges, los padres, dependiendo de si hay o no presencia o ausencia de ellos. En el caso de los cónyuges, bajo cualquier régimen de casamiento, es decir, los que se casan en sociedad conyugal y los que se casan con separación de bienes, ¿tienen derecho a la pensión de sobrevivencia? En el caso de los cónyuges no existe una distinción en relación al régimen del matrimonio. O sea, como usted lo decía, el ejemplo que lo decía, igual el cónyuge o la cónyuge va a ser un beneficiario de pensión de sobrevivencia. Lo que sí, hay una distinción en relación... Ay, perdón. El matrimonio, cuando se tiene que haber contraído a lo menos 6 meses con anterioridad al fallecimiento, y tiene que tener el matrimonio una vigencia de 3 años si es que el afiliado ya estaba pensionado. Ya, perfecto. Pero en contexto general, el cónyuge o la cónyuge independiente del régimen patrimonial va a ser beneficiario, si cumple con estos requisitos del periodo de la duración del matrimonio, sí. Ya. La tercera pregunta, tengo harta porque aquí igual la gente como que es muy cercana, entonces viene a preguntar. ¿Cómo podría ver un trabajador, ahora que están como en época de pensionarse o cercano a pensionarse, las AFP le extienden un certificado donde le aparecen lagunas previsionales? Generalmente estas lagunas son del año 81, entre el 81 y el 84. Los hospitales ya no tenemos respaldo de esos pagos. ¿Dónde ellos podrían recurrir para ver si efectivamente eso fue o no fue pagado? Porque muchas de estas lagunas, entre comillas, se provocan porque habían traspasos de plata cuando se cambiaban de AFP, que no necesariamente la plata es que falte, sino que falta el detalle de decirle, mire, eso, no sé, 2 millones corresponden a 2 años entre tal fecha y tal fecha. Yo Karina, después tú si quieres me complementas, sé que me falta algo. Tal como usted lo dice,
es efectivo lo que usted menciona, lo que sí hay que diferenciar las fechas o el periodo en que nos faltan este registro de cotizaciones. Sí, y que también puede ser el caso si nos faltan cotizaciones, obviamente, desde antes de mayo del 81, desde antes de la afiliación a la AFP, esas cotizaciones podrían estar enteradas en alguna de las cajas del IPS, ¿ya? ¿Ya? Si es desde que me afilié a la AFP y desde antes del 2002, lo que procede en ese caso es efectuar un reclamo normativo en la AFP en donde yo estoy afiliado. ¿Por qué? Porque las personas antes de esta fecha, antes del 2002, que se cambiaban de AFP, desde la AFP antigua a la nueva, traspasaban el saldo, pero no siempre traspasaban el periodo o el detalle al que correspondía este saldo. Por ejemplo, si yo tenía 1 millón de pesos, traspasaban el millón, pero no informaban que este millón correspondía a enero del 82, febrero del 82, marzo del 82 y así sucesivamente. Entonces, primero, ¿por dónde partir en ese caso? Verificar las fechas y efectuar un reclamo normativo por carga del CMH, que CMH es una sigla que significa Centro de Movimientos Históricos, y eso lo hacen en la AFP donde esté afiliado. Ahora, en el caso en que la respuesta de este reclamo normativo fuese que no se encontraron el registro de estas cotizaciones que se estaba buscando, entonces procede a efectuar una cobranza judicial con el empleador, si es que el empleador no tuviera el respaldo de esas cotizaciones. Ya, perfecto. La otra pregunta, ¿cuánto, porque ustedes hablaban del periodo de vida que da la ley? ¿Ese es lo que uno escucha en las noticias de que la ley establece que vivimos hasta los 110 años? Yo les explico las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad, lo que normalmente la gente dice que se le va a calcular la pensión hasta los 110 años, la pensión no se le calcula hasta los 110 años. La tabla de mortalidad existe hasta esa edad, porque si eventualmente alguien viviera hasta esa edad, hay que saber qué factor hay que aplicarle a esa persona, ¿ya? La tabla de mortalidad es una tabla que dice, por ejemplo, 65 años y tiene un factor, 66, 67, 68, y todo tiene un factor. Entonces, como el cálculo que hacen las AFPs, porque esto solo pasa en la AFP, no en la compañía de seguros, ¿ya? Porque la compañía de seguros es vitalicia, solamente la tabla de mortalidad se aplica para la AFP. La AFP, cuando hace el cálculo de la pensión, dice, ¿cuánta plata tiene esta persona? ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Y para qué me interesa la edad? Porque dice, la ubica en la tabla y dice, esta es una mujer que tiene 66 años, ya, ese es el factor que yo le tengo que aplicar, ¿ya? No es que a una mujer se le calcula hasta los 110 o que a un hombre se le calcula hasta los 110. Si una mujer tiene, ejemplo, 60, la pensión se le va a calcular hasta los 88, ¿ya? Pero eventualmente, si la mujer tiene 88, ¿ya? Y se va a pensionar recién ahí, porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene más de 60 años y no se ha pensionado, ¿ya? Entonces, claramente, si una mujer se pensiona más adulta, tiene una proyección de vida, se supone, mayor. A medida que yo voy pasando en el tiempo, no me van acortando la vida. Por el contrario, si una persona llegó hasta los 80 años, se supone que el cálculo de la vida a lo mejor ya no va a ser hasta los 81, sino que a lo mejor va a durar hasta los 85, ¿ya? Entonces, la tabla de las expectativas de vida es un factor que se aplica dependiendo de la edad que tenga la persona. No es, la AFP no puede dividir la plata y decir, va a vivir 30 años y hasta ahí nomás le pago. ¿Y qué pasa si esa persona vive más de 30 años? ¿Ya? Se queda sin pensión. Entonces, esa es la idea del recálculo anual que hacen las AFPs para aplicar esta tabla dependiendo de la edad que tenga la persona. ¿Bien? Ya, súper. Y por Oye, último, sí, perdón, para sí, terminar, sí, adelante. cuando hablaban del trámite de pensión y esto del ESCOM, cuando una persona no tiene dinero suficiente para irse a una compañía de seguros, porque me parece que hay un mínimo para comprar una póliza, no es necesario el ESCOM, ¿verdad? Porque ahí la única forma de jubilar es a través de la AFP. Sí, Está muteado.
Sí, tal como usted lo decía, si la persona no tiene el capital suficiente para financiarse una pensión, Karina, yo no sé más o menos cuánto sería. Lo que tiene que financiar la persona es una pensión básica solidaria, ¿ya? ¿Ya? La pensión, los fondos no le alcanzan ni siquiera para financiar una pensión solidaria que hoy día están los 137, ¿caro? ¿O 141? Sí, 137, sí. No alcanza a financiar una pensión de 137.000 pesos, no puede optar, no tiene la posibilidad de elegir alguna modalidad, está obligada a quedarse en la AFP en el retiro programado. Exacto, y que la AFP le haga el cálculo de la pensión. ¿Y ese monto Así como global en la súper a AFP? grandes rasgos, ¿Mm? espéreme, súper a grandes rasgos, para que Eso ustedes que sepan te así, preguntaba. como les digo, el cálculo de la pensión es individual, ¿ya? Y no hay un monto exacto definido, pero a grandes rasgos, por ejemplo, una persona por cada 6 millones, más o menos, financia una UF de pensión, ¿ya? Entonces, si tiene que financiar una pensión de 137.000 pesos, al valor de la UF 141. de hoy, 140. espérame, al valor de la UF de hoy, que son 28.661, tendría que financiar 4,7 UFs. Y para financiar 4,7 UFs tendría que tener en la cuenta a lo menos 29 millones de pesos, por lo menos, así como súper a grandes rasgos, ya no es que vayan, si tienen 29 o sea, si tienen 30 y no le alcanzó, vayan a reclamar porque no le alcanzó, no, puede que con más no le alcance, porque va a depender de las características personales, pero así muy a grandes rasgos, por cada 29, 30 millones de pesos, ya, una persona podría optar. Sí, y para complementar un poco, la persona que tenga un saldo inferior a ese monto, no queda otra posibilidad más que pensionarse a través de un retiro programado y va a ser la AFP la encargada de pagar la pensión y la AFP va a pagar hasta que se acabe la plata. Como estamos hablando de un saldo que no es mucho, entonces es muy probable que la pensión sea muy baja. Supongamos que en relación a las características individuales, como ya lo ha reiterado Karina, la pensión que se le calcule, no sé, supongamos que sea de, no sé, 50.000 pesos. Para que la persona no reciba tan poco dinero mensual, existe la posibilidad de que la persona ajuste el monto de su pensión al monto de una PBS, que son 141.000 pesos. Entonces, en vez de recibir los 50.000 pesos que me corresponderían recibir por la fórmula de cálculo de mi pensión de vejez, estaría recibiendo 141.000 pesos. De esta forma, al sacar más plata mes a mes, obviamente que antes se me va a acabar la plata en la AFP, en la cuenta. Pero siempre está la posibilidad que a los 65 años se pida este aporte al IPS. Totalmente, sí, pero obviamente hay que cumplir los requisitos. Ya, perfecto. Eso, Carolina, Karina, muchas gracias. Gracias a usted. La señora, perdón, no sé su nombre, pero está con Jaime, está muteado su micrófono para que lo active. Abajito, abajo. Ahí estamos esperando. Ahí ¿En sí. qué momento se pide el aporte solidario? El aporte previsional solidario, los requisitos son tener 65 años, es decir, no lo puedo pedir antes de cumplir los 65 años. No existe Ya, yo ninguna tengo posibilidad. 65 y tengo poca ahorro en la AFP, aproximadamente 29 millones. Ya, el aporte Voy a hacer los previsional. trámites ahora. Ok, el aporte, bueno, se pide después de los 65 años y el objetivo del aporte es aportar dinero a la pensión que yo tengo. Es decir, para percibir el aporte debo estar pensionada. Ah, ya debe estar. ¿Ya? O sea, no puedo pedir el aporte antes de pensionarme porque para el aporte también, bueno, aparte de tener los 65 años, tengo que estar dentro del 60% de la población más vulnerable,
y tengo que tener una pensión inferior a la pensión máxima con aporte solidario vigente a la fecha de la solicitud, que al día de hoy ese monto son 417.000 pesos. Es decir, por un lado, sobre 65, estar pensionada, estar dentro del 60% de la población más vulnerable, y sumado todo esto, que mi pensión sea inferior a 417.000 pesos. La sumatoria de mis pensiones, en caso, como hablábamos delante, es que yo tuviese más de una pensión. Ya, voy a tener una sola pensión que seguramente me la calcularon como de 150, ¿no? Como de 150.000 pesos, si me jubilara hoy. Claro, entonces con esos antecedentes, después de estar pensionada, podría eventualmente solicitar el aporte, y el aporte usted lo solicita en cualquier oficina del IPS o Chile Atiende. Y también, por si no tiene el antecedente, ¿cómo el IPS se acredita que la persona esté dentro del 60% de la población más vulnerable? Es con el registro social de hogares, que es lo que antes era la ficha CAS, ficha de protección social. Este instrumento, si es que yo no lo tengo, debo ir a mi municipalidad, la persona encargada de la municipalidad debe ir a mi casa a encuestarme, y con todos los antecedentes en relación a esta encuesta o entrevista que se efectúa, me van a otorgar un porcentaje de vulnerabilidad. Y si es que ese porcentaje es inferior o está dentro del 60%, más todos los requisitos que ya estábamos conversando, usted puede o podría ser beneficiaria del Poca aporte. esperanza. Lo otro, ¿en qué momento uno empieza a hacer? Otra cosa. Si yo me jubilo por la AFP, como generalmente tendrá que, y mi marido también lo hace, en el caso de yo quedar viuda, por decirle, ¿pierdo mi pensión si los dos estamos en la AFP? Se elige uno o la otra. No, es igual, lo habíamos conversado adelante porque otra persona hizo la consulta. Las pensiones de vejez y sobrevivencia son compatibles. Ah, ya. Vale. ¿Ya? Porque son fondos distintos. Y son otras, es otro ¿cómo decirlo? Es otro el motivo por el cual yo obtuve esa pensión. Vale. Eso, gracias. Sí. Por interno, en el chat preguntan si es efectivo que habrá un cambio de edad para la jubilación, hombres 70 y mujeres 65. No, falso. Todavía no. No hay nada. Va para allá. Hay una reforma de previsional en proceso. Jamás contempló el cambio de la edad legal para pensionarse ni para hombres ni para mujeres, ¿ya? O sea, eso jamás ha estado en discusión. Sí, también considerar que en redes sociales, en televisión, a veces se da mucha información que no siempre es la correcta, y a veces en relación a esta información se cree que las cosas son de esa forma. Y sí, en redes sociales y en internet, en la televisión se ha hablado respecto al cambio de la edad, pero no está contemplado, al menos hasta ahora o hasta el día de hoy, que eso sea modificado. Y si mañana es así, no lo sabemos. No se sabe todavía. Veo acá que la señora Sandra Fuentes tiene una manito levantada, un ícono. No sé si querrá preguntar algo. Hola, sí. Mi nombre es Sandra y soy trabajadora social del Servicio de Psiquiatría del Hospital Barros Luco. Muchas gracias primero que todo por la presentación. Agradecer también el espacio que nos hayan podido ampliar también la invitación a nosotras. Y bueno, mi pregunta va centrada principalmente tengo muchos usuarios que se postulan efectivamente a la pensión de invalidez por estos cuadros más crónicos que van presentando, ya a raíz del deterioro, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es principal, algunos usuarios son jóvenes, entonces tienen muy poquitos fondos en la cuenta de capitalización individual de las AFP. La pregunta va centrada principalmente en cómo es el tema de la postulación al APS, dado el tema de los fondos reducidos. ¿Se puede postular cuando efectivamente son personas de 30 años? Esa es la pregunta.
Sí, habíamos estado hablando del aporte previsional solidario por vejez, que es sobre los 65 años, pero las personas pensionadas que tienen entre 18 y 65 años, o hasta antes de que cumplan los 65 años, pueden solicitar un aporte previsional solidario de invalidez. En este caso es para las personas que hayan sido calificadas como que su invalidez sea conducente a pensión, es decir, que ya tengan una pensión de invalidez, y incluso podrían solicitar este aporte antes de que se agoten los saldos, si es que la pensión es inferior al monto de una PBS, si es que fuese inferior a 141.000 pesos. Y en esta situación, o en este caso, el Estado aportaría el capital o el dinero que falte para llegar a este monto, a este piso, que son los 141.000 pesos. Si la persona tiene una pensión de invalidez que está por sobre esto, no podría postular al aporte previsional solidario de invalidez hasta que esta situación cambie, es decir, hasta que le baje la pensión inferior a los 141 o que se acabe la plata en la cuenta. Y la solicitud se hace en una oficina del IPS de Chile Atiende. Esa era la última pregunta, muchas gracias. Señalar, complementando a Carolina, que los valores de las pensiones básicas solidarias, la pensión máxima con aporte solidario, que es el techo que establece la ley para decir de aquí hacia abajo pueden obtener el beneficio, eso cambia todos los años, una vez al año, ¿ya? O sea, la pensión básica solidaria empezó en el año 2009, Caro, no sé si te acordáis, eran 2008. 75.000, ¿cuánto? ¿78? 2008 creo que empezó con 75.000 pesos. 75, sí, 75.000 pesos, y eso se ha ido reajustando todos los años, una vez al año, y hoy día está en el piso que son 141.000 pesos para las personas entre 65 y menos de 70 años, porque hoy día, y desde diciembre del año pasado, se estableció una escala de montos dependiendo de las edades que tuvieran las personas, se dividió, antes era para todos iguales el valor, pero ahora hay un cambio en la normativa y se dice que desde los 65 a los 70 tienen un valor, de los 70 a los 75 tiene otro valor y sobre los 75 tiene otro monto. Mientras más en edad estoy, más es el monto de la pensión, ¿ya? De acuerdo. Acá en el chat hay una consulta, dice, ¿tiene diferencia en el cálculo de la pensión la fecha mes en que uno se jubile de jubilación? Yo creo que eso tiene relación, claro, con la tasa de interés. A ver, porque mucho se habla en la televisión, Felices y Forrados, da indicaciones para que la gente se pensione en tal o cual mes. Les explico. Las pensiones en retiro programado, es decir, las que calcula la AFP, dentro de toda esta fórmula que yo les señalaba, que era la plata que tengo, la edad que tengo para el factor que me van a aplicar, hay una característica también, que es una tasa de interés que se agrega a esta fórmula, que se mezcla y que da un monto de pensión. La tasa de interés es una tasa que se fija cada 3 meses, es una tasa trimestral que la fija esta Superintendencia de Pensiones, ¿ya? Y que cada 3 meses cambia de valor. Mientras más alta sea la tasa, mayor es el monto de la pensión. Mientras más baja sea la tasa, menor es el monto de la pensión. En algún momento, unos estudiosos que se supone que no son regulados por la superintendencia, ellos que hacían investigaciones, dijeron que las tasas de interés, los primeros trimestres del año siempre eran más altas que el resto del año, ¿ya? Pero esa teoría no fue así, ¿ya? Porque este año, no sé si este año la tasa cambió. Este año la tasa del primer trimestre fue de 3 punto algo, claro, no me acuerdo muy bien, y ahora está en 4, en 4.2, 4.5, una cosa así. Entonces, hoy día el segundo semestre tuvo una tasa mayor que la del primero. Entonces, esa teoría que habían hecho estas personas, la verdad es que no funcionó. Eso quiere decir que uno no puede generar una tendencia de la tasa de interés, porque la tasa de interés se calcula en base a las rentabilidades que han tenido los fondos, pasadas y futuras. En base a eso se genera esta tasa de interés. Por lo tanto, claro, hay gente que si, por ejemplo, si alguien dice, hoy día es el mejor momento para pensionarse, pudiera ser, porque hoy día la tasa de interés, la verdad es que
desde que el tiempo que nosotras llevamos trabajando acá, que son harto años, es la más alta que yo he visto en toda mi vida laboral, ¿ya? Entonces, sí, eventualmente a lo mejor podría ser un buen momento, ¿bien? Pero no sabemos si eventualmente quizás el último trimestre del año la tasa va a ser más alta, ¿ya? Entonces, es improbable poder decirle a una persona, hágalo ahora o hágalo después o no, ¿bien? Yo creo que cada persona puede determinar cuándo existe la necesidad de tener que pensionarse. Claramente, si los fondos previsionales no están con las mejores rentabilidades, lo que se estima decir y que nosotros recomendamos en el momento que fue el estallido social, cuando los fondos se fueron a pique en octubre, después en marzo con el coronavirus, las recomendaciones de esta superintendencia eran que si la persona eventualmente podía esperar a que las rentabilidades mejoraran para que los fondos volvieran a subir de valor, lo hicieran, ¿ya? Pero claramente no todo el mundo puede esperar. Hay gente que tiene necesidad y que se tiene que pensionar en unas determinadas fechas porque a lo mejor deja de trabajar ahí y necesita percibir algún tipo de ingreso, ¿ya? Entonces, claro, uno debiera fijarse en esos factores al momento de pensionarse, pero no es la realidad absoluta, eso es lo que quiero decir. Perfecto. Acá hay otra consulta. Dice, cumplido los 65 años, ¿cuántos meses tengo que jubilarme en caso de ser mujer? Después de los 65, dice. ¿A cuántos meses? Eso es lo que... No entiendo la pregunta, Caro, ¿la entendí? O sea, Creo ¿cuánto que sí. debe esperar, digamos, en el fondo? Por ahí Es que creo que va. no existe una obligación de pensionarse cumplida cierta edad. O sea, si bien el decreto ley 3500 establece que mujeres sobre 60 años podrían acogerse a pensión por vejez, pero no están obligadas a hacerlo ni a los 60 con 5 meses, ni a los 65 con 8 meses, ni a los 70 ni a los 80. O sea, la persona podría pensionarse después de esta edad cuando lo estime pertinente. Probablemente, igual la consulta se enfoca en cuando son... Desde que cumplió la edad, ¿cuánto tiene que esperar para poder pedir la pensión? No tiene que esperar nada, o sea, inclusive lo puede hacer antes. La ley dice que la persona podría 6 meses antes de cumplir la edad legal ir a la AFP y solicitar la pensión. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? No mucho, porque igual la pensión y el trámite no se va a procesar hasta que la persona cumpla la edad, hasta que llegue el día que cumpla los 65 si es hombre o 60 si es la mujer, ¿ya? Yo podría ir el mismo día que cumplo los 60 a pensionarme y está perfecto, o podría ir un día antes y la AFP no lo va a procesar hasta el día siguiente cuando yo cumpla los 60 a los 65. Parece que eso responde a la pregunta de la señora Dania. No sé si hubiera... Rosana tiene otra pregunta. ¿Sí? Sí, más que una pregunta, yo quería como poner en contexto tal vez la pregunta de la señora Dania. Lo que pasa es que nosotros en salud tenemos una ley, que es la ley de incentivo al retiro. Entonces, que le da la posibilidad a las mujeres de quedarse hasta los 65 años trabajando y presentar una renuncia voluntaria. Entonces, tal vez a eso iba enfocada la pregunta de la señora Dania. ¿Cuánto tiempo después de presentar su renuncia voluntaria al hospital, ella tenía plazo para hacerlo en la AFP? Era como un poco contextualizar eso. Ya, y la sí, otra... Sí, es que pasa eso con los servicios públicos. Lo que pasa es que la verdad es que el tema del incentivo al retiro no es materia nuestra, ya no es materia de la superintendencia, entonces nosotros no manejamos los plazos para el incentivo al retiro, por lo tanto, yo así como por cultura general, sé que la persona antes de pensionarse tiene que solicitar esto porque o si no ya después no puede, lo pierde, una cosa así. Entonces, sí, lo que pasa es que el incentivo al retiro tiene solo 2 causales de retiro de la institución, que es la renuncia voluntaria o la invalidez, la pensión de invalidez. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona va a la AFP, inicia el trámite de pensión por vejez y llega con el decreto a la oficina, no se estaría cumpliendo con el requisito de alejamiento, que es o la renuncia voluntaria o la pensión de invalidez. Entonces, por eso nosotros a los funcionarios les decimos que primero tienen que presentar la renuncia en el hospital y después iniciar el trámite en la AFP. Porque claro, pasa que las AFP no saben y emiten el decreto de jubilación. Sí, de todas formas, cuando son funcionarios públicos, independientes de si es de salud o de algún otro ámbito, la pensión... O Karina, creo que me confundí, la pensión de vejez igual es después... Estás pensando en la invalidez, pero no es ya. en este caso, no. No he dicho nada, perdón. No.
Lo que pasa es que la invalidez tiene un tratamiento distinto con los funcionarios públicos, que se le da un beneficio de 6 meses de sueldo, ¿ya? Cuando les declara la invalidez, pero no aplica en este caso para el incentivo al retiro. La verdad es que hay gente que nosotros escuchamos en la atención que inclusive se asegura de recibir el beneficio del incentivo al retiro para recién ahí solicitar la pensión para que no se vaya a cruzar. La FP, la verdad es que teniendo la edad legal, sea funcionario público no le puede impedir a nadie solicitar su beneficio, por lo tanto, si una persona va y resulta que es funcionario público y no ha tramitado todavía el incentivo al retiro, la AFP no lo va a detener, ¿ya? Por lo tanto, ahí las labores son más que nada de los servicios de bienestar en orientar a las personas en cuándo tiene que hacer qué trámite primero y qué trámite después. Claro. Y tengo una última pregunta que tiene relación cuando existe una pensión de invalidez o una pensión de sobrevivencia, pero que se genera por accidente del trabajo. ¿Es verdad de que la plata que tenía el trabajador, que es causante de esta pensión de invalidez o de sobrevivencia, si tenía plata en la AFP, eso pasa a ser herencia, ya que el organismo administrador de accidente es el que termina pagando de por vida la pensión? Sí, es así. Cuando, por ejemplo, en caso de fallece un afiliado y se determina que el fallecimiento fue producto de la ley 16.744 por accidente del trabajo, como va a ser la institución o la mutualidad a cargo de pagar la pensión, los fondos de la AFP generan herencia en su totalidad. Perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno, reitero que cualquier otra consulta pueden hacerla a mi correo y yo se la transfiero a Karina o a Carolina, si es que quedan dudas, siempre quedan dudas. ¿Hay alguien más que quisiera? Entonces lo dejamos Parece hasta que la acá. señora que tiene el nombre ¿Sí? Jaime quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Sí? No, era en relación al incentivo al retiro, era en realidad cuando yo tengo, me dan el papel para yo presentarlo a la AFP para presentar mi trámite. No, el bono, el No, incentivo sí, te lo después- paga el hospital. Yo creo que o Rosana o Julio la pueden responder, pero nosotros no la podemos responder. No, don Julio. Sí, entiendo, como dice Rosana, entiendo que el documento se emite una vez que se ha tramitado, entiendo yo, en la Contraloría y se ha confirmado la renuncia que se hace en Recursos Humanos. Sino que me desmienta o que me confirme, digamos, la señora Mire, Rosana. acá como para contarle la experiencia de nosotros, los funcionarios postulan al incentivo al retiro en noviembre, ¿verdad? Sí. Durante el mes de enero llegan los resultados de la postulación, Sí. en febrero ya fijan su fecha de renuncia. Listo. Esta fecha de renuncia puede ser hasta el primer día del quinto mes siguiente al que cumple la edad para jubilar. Es decir, Ya. si una persona cumple la edad para jubilar en abril, Ya, yo tengo tiene mayo, fecha. junio, julio, agosto, hasta el 1 de septiembre para irse. Sí, esa es ¿Ya? la fecha que yo tengo. Ya. Entonces, lo que nosotros hacemos acá en la oficina es que usted en el mes de febrero nos firma la renuncia, que es a contar del 1 de septiembre, pero nosotros la ingresamos a Contraloría la segunda quincena de agosto. Está firmado. ¿Ya? Está firmado. Ya está firmada. La mía Sí, está firmada. Sí, está firmada, pero por lo menos nosotros acá en el Peral la tramitamos como 15 días antes en la Contraloría. ¿Por qué? Porque ahora la toma de razón en Contraloría es automática. Ya no se demora como antes, 2 meses, 3 meses. Ahora se ingresa por la intranet y toman razón al tiro. Entonces nosotros, por lo menos a nuestros funcionarios, más o menos una semana antes que se cumpla esa fecha, le entregamos la copia de la renuncia para que pueda iniciar el trámite en la AFP. Cosa que, por ejemplo, si usted renuncia a contar del 1 de septiembre, ¿Sí? el mismo 18 de septiembre, 19 de septiembre, a lo mejor pueda tener el primer pago de la AFP. Porque ahora, bueno, acá... O sea, ¿cuándo yo podría retirar el papel de recursos humanos para entregarlo a la AFP? O sea, usted podría, por lo menos, como lo hacemos nosotros, iniciar el trámite una semana antes que se retire.
Ah, ya. O sea, si usted, por Vale. ejemplo, se O sea, la retira el próxima 1 de septiembre, podría Sí. empezar a hacer los trámites el 24 de agosto. Vale. Ahora, como le digo, es la realidad que tenemos nosotros acá en el Peral. Yo no sé a qué establecimiento pertenece Al usted, Barro pero ¿Quién ya. es del Po- Peral? Tiene que- La Podemos, señora Rosana yo. Jiménez. podemos, Tenía una colega del Barros Luco. sí, Sí, en una podemos, de esas el Barros Luco a lo mejor maneja sus propios tiempos. sí, nosotros podemos hacer otro, dentro de un ciclo de charla, una charla específica para ver lo del incentivo de retiro y aclarar las dudas. Podemos Ah, ya. hacerlo. Me pueden igual mandar a mi correo consultas, digamos, en cuanto a plazos específicos que maneja el Barros Luco. No habría problema. Así como también ver lo que tiene que ver con el ingreso a bienestar. Lo podemos ver de todas maneras.